Y bueno, vamos a empezar ya formalmente la sesión académica. Entonces le quiero presentar a la doctora Teresa Adriana Nava Obregón. La doctora nos hace favor de acompañarnos de la ciudad de Monterrey. Es, bueno, médico cirujano, anestesióloga, algóloga, especialista en cuidados paliativos. Trabaja en el universitario allá en Monterrey, en el Doctors también. El Doctor es un hospital privado de allá de Monterrey. Estuvo en Barcelona, en el Vall d'Hebron, y bueno, tiene N número de cosas que no voy a terminar de comentarles. Y bueno, para empezar la sesión les dejo el micrófono a la doctora y les agradezco su participación y su asistencia. ¿De qué importancia tienen las clínicas del dolor? Todo el mundo hemos hablado que últimamente ha habido un boom o todo el mundo pregunta, ¿verdad?, qué es una unidad de dolor, qué es una clínica del dolor, y debemos de saber que en unidades hospitalarias nos trae beneficios para la adecuada atención del paciente con dolor y para mejorar o para hacer un modelo de atención de calidad en un hospital o en una unidad hospitalaria. ¿Qué antecedentes tenemos? Pues bueno, Bonica fue el primer médico estadounidense con pensamiento revolucionario que empezó a decir, bueno, hay estos pacientes que tratamos que tienen dolor crónico. Él no pensaba nada de lo de paliativo, se dio dirigido más a lo de dolor crónico y a crear tratamientos específicos para aquel paciente que ya no tenía un tratamiento curativo, ¿no? Después el doctor Duncan Alexander empezó a formar varias unidades de dolor en todo Estados Unidos y bueno, la primera organización que se fundó, que es la asociación, como para nosotros el TOP, que es la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento de Dolor, la fundó el doctor Bonica en el 47. ¿Qué son las unidades de dolor? Porque sé que aquí todos son anestesiólogos, ¿sí? Hay de todas las áreas, casi, bueno. Entonces, vamos a ver qué son las clínicas de dolor, porque yo cuando era residente, pues tampoco sabía muy bien que era una clínica de dolor, ¿no? Y no sabía bien qué programas tenían o que había diferentes, ¿no? Entonces, la doctora Rivera y esta doctora, que es la doctora Busquet, que ellas están o viven en Barcelona, a través de un libro que se llama Unidades de Dolor Hoy, un reto para el futuro, hablaban de 3 tipos de unidades: las unidisciplinarias, las cuales ven un mismo tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, las unidades que se conforman para ver un paciente oncológico, las unidades multidisciplinarias, en donde debe haber investigación, docencia y que ven todos los tipos de dolor oncológico y no oncológico, agudo, crónico, etcétera, y las sindrómicas, en donde a lo mejor específicamente es una unidad para ver puro dolor relacionado al síndrome de dolor regional complejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante que sepamos porque de repente decimos, ahorita me preguntaba el doctor, en el hospital universitario hay 2 clínicas de dolor porque está la doctora Alcorta. Bueno, la doctora Alcorta ve un tipo de dolor que es el oncológico, ¿sí?, que ella está conformada dentro del departamento de oncología del hospital universitario y nada más de pacientes oncológicos, ¿sí? Yo estoy en el área hospitalaria, que es la clínica del dolor de todo el hospital, incluido oncología, que también veo pacientes oncológicos y de todas las áreas, ¿sí?, pero es una clínica multidisciplinar. Esa es como un poco la diferencia, ¿no? Y bueno, una clínica multidisciplinar conformada como la que hicimos en el hospital universitario, tenemos los 3 programas. Sabemos que las diferentes formaciones en dolor de un hospital, de todos los hospitales que forman atención a dolor o cuidados paliativos, luego se van dividiendo porque dicen, no, esta nada más es de paliativos, y aquí hacemos de dolor, y aquí hacemos de tal, ¿no? Y entonces tenemos que hacer nosotros los algólogos certificación en anestesia, certificación en paliativos, certificación en dolor, y luego ahora quieren que hagamos certificación en intervención, lo cual me parece un poco complicado, y pagar 4 certificaciones, o sea, porque tenemos nuestros programas unificados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a unificar los programas en donde, por ejemplo, en una clínica multidisciplinar tú puedas tener el programa de dolor, que lo vea un residente que se dedica a dolor y paliativos, el programa de paliativos y el programa de dolor crónico, que son los 3 programas que manejamos en el hospital universitario. Nosotros tenemos asistencia y docencia en pregrado y en posgrado hasta ahora. ¿Qué alcance del problema hay en cuidados paliativos? Pues cada año sabemos que millones de personas están en fases terminales y no tienen un tratamiento paliativo adecuado. Simplemente con la gente cercana, piensen en algún familiar en el cual no vieron
con quién acudir o quién realmente le iba a dar el tratamiento adecuado, o ustedes como anestesiólogos en general no sabemos los criterios de atención paliativa terminal y no sabemos también, cuando oímos terminal decimos es el paciente oncológico. Y no es el paciente oncológico. Terminal es el paciente oncológico y el no oncológico con enfermedades o disfunciones orgánicas que cumplen ciertos criterios de atención. Es decir, tenemos que empezar por definir y conocer los criterios de atención paliativa terminal. Es decir, conocer, no oncológica, me refiero al enfermo renal terminal, el cardiópata terminal, sí, en el cual ya no hay un tratamiento curativo, pero que a lo mejor por muchos años va a ser un paliativo temprano y lo va a seguir viendo su cardiólogo, pero que va a llegar un momento en el que ese paciente cumpla con los criterios de enfermedad terminal cardiológica y que diga, bueno, este paciente ya tiene un pronóstico de vida limitado por estos criterios de cardio o por estos criterios de neuro o por estos criterios de renal, etcétera, ¿no? Y que también el paciente paliativo, además de eso, puede ser no solamente un paciente paliativo adulto, puede ser un niño, porque también en paliativos decimos, es el geriátrico, y no. O sea, una de las enfermedades del adulto mayor que es paliativo, pues es la demencia, ¿verdad? Que tiene que cumplir ciertos criterios. Pero el paciente paliativo, el adulto mayor no siempre es paliativo, ¿sí? Entonces, bueno, la otra cosa importante es que los niños pueden ser paliativos. Inclusive hay pacientes que nacen con una enfermedad paliativa terminal, con una cardiopatía que tiene un pronóstico de vida limitado a menos de tanto tiempo. Y todas esas consideraciones a veces no las conocemos y es cuando se hace una situación que se llama en paliativos encarnecimiento terapéutico, ¿no? O hacer tratamientos desproporcionados en relación al pronóstico de vida de tal aquel paciente que cumple con esos criterios. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está haciendo grandes esfuerzos a que todo el mundo o difundir qué es la atención paliativa y hacer consensos y trabajos en sí para lograr que logremos unificar los criterios en diversos hospitales y a nivel internacional, ¿no? Y que veamos que paciente paliativo no solamente es adulto, como ya lo platicamos, y implementar modelos de atención paliativos adecuados a nuestra unidad. No lo que funciona bien en el universitario va a funcionar bien en un Hospital Ángeles, en uno de Puebla, etcétera. Por eso tenemos que conocer todo un poco para saber qué es lo que nos funciona a nosotros. Por ejemplo, en México, que cuenta con una población aproximada de 125 millones de habitantes, un 4% son pacientes, es la mortalidad, ¿no? Y de esa mortalidad, un 70% son diagnósticos que podrían tener potencialmente o tener la necesidad de una atención paliativa, según un estudio que hicieron por aquí por el doctor Villacornejo, y realmente si tú te ves o te vas a los certificados de defunción, si ponen insuficiencia renal, pues puede ser. O sea, sí me explico, pero puede ser que no haya sido un paciente paliativo terminal. Todavía nos falta mucho para hacer estudios bien establecidos sobre qué cantidad, por eso no sabemos qué cantidad de unidades. Yo que estoy ahorita coordinando el programa estatal de cuidados paliativos en Monterrey, del sector salud, decíamos cuántos módulos de paliativos necesitamos en primer nivel, cuántos en segundo nivel, y lo que teníamos era una estadística un poco burda porque se fueron ellos nada más a ver las causas de mortalidad. ¿Sí? Y el que tengas insuficiencia renal no quiere decir que hayas tenido enfermedad terminal, ¿verdad? Pero así lo sacaron, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos y es, bueno, pero sí tenemos que pensar en que un alto porcentaje de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, en algún momento, que fue en lo que se basaron en este estudio, va a ser un paciente paliativo terminal, ya sea temprano o terminal, el alcance del problema en cuanto al dolor, porque hablamos de los paliativos, porque íbamos a hablar de esos dos parámetros de dolor y paliativos, pues tenemos que el dolor representa en el crónico alrededor, en todas las estadísticas que ustedes leen, por eso no puse referencia, porque en las actuales y en las pasadas y en todo, es 25% alrededor de la población tiene dolor crónico, por diferente etiología. Oncológica y no oncológica. En mi estado yo hice una evaluación de eso y me salió el 25%, igual que la estadística internacional. En el dolor agudo, que es el preocupante para ustedes, en el caso del dolor agudo, hasta un 70-80% siguen teniendo dolor posoperatorio severo. Entonces, eso es preocupante, quiere decir que no estamos creando estrategias necesarias, ¿verdad?, para realizar un buen control de dolor. Al menos a mí, lo que me enseñaron era manejar, yo no sabía, ¿verdad?, a manejar el dolor agudo inmediato, ¿sí? No el dolor posoperatorio, porque el dolor posoperatorio, dependiendo del tipo de cirugía, puede durar 5 días, 6 días, 7 días. Y yo no le doy el seguimiento ni un día.
Sí, o sea, yo le ponía la analgesia en las 24 horas, a lo máximo 48 si le ibas a pasar visita, porque tampoco te pagan por eso, ¿verdad? O sea, y es una situación ahí que tenemos complicada los anestesiólogos. Entonces, pero que la podemos cambiar, doctora, ¿sí? Porque tendrían que pagarte por esa atención porque es un pase de visita, pero bueno, ese es otro tema, que no vamos a entrar aquí, sino todos nos vamos a revolucionar aquí y no vamos a ligar a nada. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que es algo importante que tienen que hacer los anestesiólogos jóvenes por cambiar ese proceso de atención en el dolor agudo posoperatorio y dar realmente un control del dolor agudo. Por eso salen malas estadísticas, porque si tú haces la estadística en el posoperatorio inmediato en la sala, va a salir bien, porque ¿qué hace el anestesiólogo? Le pasa los medicamentos necesarios, todo, pero si lo haces a los 3, 4 días va a salir mal, porque no hay quien le dé el seguimiento, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la otra situación es que en antecedentes de unidades de dolor agudo, lo único que encontré fue unidades de dolor agudo, pero posoperatorio. ¿El dolor agudo en un hospital será nada más el posoperatorio? No. ¿Realmente decir un hospital sin dolor sería fidedigno? Depende. Depende, ahorita les explico por qué, ¿verdad? Pero una unidad de dolor agudo posoperatorio es lo que más tenemos de información desde Estados Unidos, ¿verdad? En Europa, etcétera, que se crean con criterios y normas específicas para el tratamiento del dolor agudo en X hospital, ¿no? Ahorita vamos a ver si es factible decir hospital libre de dolor. A lo mejor de dolor libre de dolor posoperatorio, si creaste una unidad de dolor agudo. Pero si creaste una unidad de dolor agudo hospitalaria, en donde veas todos los servicios, que te lleguen las interconsultas de dolor agudo, que es lo que, por ejemplo, nosotros hacemos en el hospital, y vamos viendo todas las fallas que vamos teniendo y vamos metiendo cosas nuevas para tratar de resanar esas cosas, para lograr entonces sí decir que somos un hospital libre de dolor, entonces sí, todo el hospital, porque tenemos creado una herramienta para ello. Pero si es nada más de dolor agudo, pues es dolor agudo posoperatorio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, finalmente la evidencia, a pesar de los avances en el tratamiento del dolor agudo, de que ya sabemos que si preventiva, que si no sé qué, que si posoperatoria, inmediata, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos todo eso, la evidencia que dice, ¿por qué no funcionan y por qué sigue saliéndonos esta estadística tan alta en el caso del dolor agudo posoperatorio? Pues porque no tenemos formación. No tenemos un adecuado control, faltan políticas hospitalarias. ¿Quién de ustedes ha participado o elaborado una política hospitalaria para el manejo de dolor en su hospital? Que le hayan hablado, porque generalmente ¿saben quién las hace? Los de calidad. No las hace el especialista, que es el que puede ser el experto para saber cuándo se evalúa, etcétera, ni conoce las cédulas, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que realmente a lo mejor te ponen una política que a lo mejor ni siquiera es operativa en un hospital, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La otra, la infrautilización de técnicas analgésicas, donde hay, por ejemplo, home pump. ¿Hace cuántos años existen, no la home pump, quise decir las bombas de PCA, que son electrónicas? A lo más que llegamos a esa home pump, ¿sí me explico? Tienen o elastoméricas, etcétera, que te dan una infusión determinada. Pero ya estamos o sea, deberíamos de tener ya las bombas, o sea, las controladas por el paciente, ¿no? Entonces, no las tenemos porque tampoco las solicitamos, porque también falta capacitación en el área así. Y a lo mejor en algún hospital las tienen y qué padre, ¿verdad? O sea, eso no lo sé, en el mío todavía no llegamos a ello. Estamos tratando de demostrar que se necesita. La infrautilización de técnicas analgésicas eficaces, la baja de adherencia a las directrices establecidas, a las políticas, a veces ni siquiera las conocemos, ¿no? ¿Cómo se justifica la creación o cómo lo hicimos nosotros para crear una unidad? Bueno, la importancia pues es que en aquel tiempo que yo llegué al hospital, pues no había todo esto del consejo y que se tenían que certificar, etcétera. Yo llegué en el 2003 a tratar de crear una clínica de dolor y a dedicarme a ello nada más. Desde el 2003 me dedico a ver puro paciente de dolor. Tuve esa fortuna porque no tuve que trabajar como anestesióloga, me refiero, sí trabajé 5 años, pero antes, pero después ya no, porque así se dieron las cosas para mí y me dediqué a tratar de hacer puro dolor, ¿no? Entonces, empecé a ver cómo justificar y cómo tratar de ver que fue la idea esa de hacer el protocolo de determinar qué cantidad de pacientes en mi estado tenían dolor crónico, qué pacientes tenían dolor agudo, etcétera, ¿no? A través de ese protocolo que les mencioné. Entonces, después ahora tenemos esta revisión que son los consejos. Los consejos nos ayudaron a tratar de establecer políticas y a que la personal, porque nosotros somos médicos, pero los que nos dan las cosas o los recursos son los personales administrativos y al que tenemos que convencer es al personal administrativo de que es un requerimiento implementar un programa o tal, ¿no?
Entonces, si nosotros podemos revisar, de acuerdo a las normativas en México, la cédula del Consejo de Dolor, ¿alguien la ha revisado? La cédula del Consejo de Cuidados Paliativos, ¿alguien la ha revisado? Digo, tú, por ejemplo, has revisado la de paliativos. Hay una cédula del Consejo de Dolor, una cédula del Consejo de Cuidados Paliativos, las vamos a ver de manera rápida ahorita, y hay la norma de cuidados paliativos, que son 3 hojitas. Está un poquito escuetita, pero al rato le ponemos más cosas, ¿no? Entonces, esto nos sirve para crear políticas de acuerdo a la norma. Es algo que ya establece el Consejo para venir a certificar el hospital. No sé si aquí pase, pero yo creo que en todos los hospitales todos queremos estar certificados y estar en el top del Consejo, ¿no? Entonces tenemos que tener esto y por ahí podemos entrar con los directivos. Ya hay bases legales en el área de paliativos suficientes de acuerdo a artículos. Estos 2 artículos te dicen que tienes que tener cuidados paliativos a enfermos en situación terminal. Hay acuerdos de obligatoriedad por el Consejo de Salubridad General, tanto para paciente adulto como para paciente pediátrico. La OMS, que es una organización internacional, también te dice que hay un acuerdo para promover y para establecer estos programas de atención paliativa. Hay ya una norma, ¿sí? Pero ya existe. Ajá. Entonces, aquí nosotros tenemos que conocer como anestesiólogos que dentro de todas estas normas de calidad, las acreditaciones como empezaron, ¿verdad? Primero en el 94 la Organización Panamericana de la Salud creó un proyecto para promover la acreditación de hospitales en América Latina. Todos hemos oído hablar de la Young Commission. Antes venían los de la Young Commission a certificarnos. De ahí se creó el Consejo de Salubridad General, ¿sí? En base a todo eso, y ya hicieron acuerdos para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificaciones, y ellos son los que nos certifican a través del Consejo de Salubridad General, ¿verdad? Entonces, esto ya se convirtió en un programa y se convierte en un sistema nacional en el cual todos tenemos que cumplir con las normas que dicta el Consejo Nacional. Y eso nos beneficia porque tenemos que tener políticas en el hospital para los 2 programas importantes que van dentro de la clínica de dolor, que es el cuidado paliativo y la atención al paciente. El modelo del Consejo habla de atención en salud con calidad y seguridad. Está alineado a lo establecido en las políticas actuales de México, ¿sí? Establece el derecho de toda persona a la protección de la salud, ¿sí? Y habla de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, así como asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Entonces, ¿qué fomenta el modelo del Consejo? Pues fomenta trabajo sobre los procesos críticos que se relacionan con la atención de los pacientes y del personal que labora dentro de él, y además de ver al hospital como un todo, en donde cada una de sus partes esté involucrada y contribuye a los resultados del paciente. ¿Qué quiere decir todo este rollo? A final de cuentas, que todos tenemos que trabajar en equipo y que todos debemos los médicos estar interrelacionados para lograr una certificación de acuerdo a todos estos que les estoy platicando, en el contexto de organizar, analizar y definir la mejor forma de hacer las cosas para lograr un objetivo que es mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, aquí la situación es lo que decíamos ahorita. ¿Realmente se puede un hospital libre de dolor? Pues depende, ¿sí? Depende. Si hablamos de hospital, pues es muy grande. Tendríamos que tener un sistema no nada más de manejo de dolor agudo postoperatorio, sino hospitalario, ¿sí? Para poder decir que lo tenemos. El modelo pues maneja estos 4 sistemas críticos, pero tendríamos que saber quién maneja el dolor, cómo lo manejas, dónde, en qué áreas de hospital hay dolor. O sea, estas fueron las preguntas que hicimos nosotros para tratar de implementar el programa en el hospital, ¿no? Entonces vimos que dentro de los estándares de calidad, en el punto 9 y en el punto 11 de acciones básicas de seguridad del paciente, viene el AOP, que es la evaluación del paciente, y el COP, que es la atención al paciente, ¿sí? Y ahorita vamos a ver de manera rápida que hay una AOP, ¿sí? Que es el manejo del dolor en cuanto a la evaluación, que nos dice la cédula, no vamos a leerla, cómo tenemos que desarrollar la política. Si yo como anestesiólogo en mi hospital quiero crear una política hospitalaria de manejo de dolor y que la sigan, ¿sí? Pues me puedo ir a revisar la cédula del Consejo en la evaluación del paciente. Entonces, por ejemplo, nosotros en el hospital universitario tenemos una política que todos estamos involucrados, administrativos, enfermeras y todos, y que dice, el paciente se evalúa inicial, lo que dice en la cédula, lo fuimos desarrollando, tiene que evaluarse de manera inicial, luego a los 30 minutos, quién lo va a hacer, quién lo va a realizar, cómo lo va a realizar, a través de qué herramienta, etcétera.
Entonces, se crea una política que tú te encargas como servicio de dolor y paliativos de difundir con tus compañeros, no nada más de anestesias, de dolor, de gine, de todos lados, ¿no? Pero entonces, si nosotros conocemos que también hay una COP, que es una cédula que habla específicamente de manejo de dolor en cuanto a un estándar del Consejo, pues también nos vamos a ver qué es lo que tenemos que desarrollar en la política, ¿no? También en cuanto al paciente paliativo, esa es la ventaja de las clínicas de dolor ahora, que ya hay algo que dice, es obligatorio, no es de que quieran los hospitales o no. Sí, está la COP y la OP de dolor y la COP y la OP de cuidados paliativos. Y tú debes de conocerlas para poder establecer políticas en tu hospital o para fomentar la creación de unidades de dolor y de paliativos que tengan todos los requerimientos que va a venir a revisarte el Consejo de Salud General, ¿no? Entonces, aquí tenemos la COP de atención al paciente paliativo, que no la vamos a leer, pero a lo que voy es que la política se desarrolla de acuerdo a estos puntos que el Consejo puso que tenemos que tener, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente que también tenemos en esta parte, ¿verdad?, en donde dice que la organización respalda el derecho del paciente a obtener una evaluación y manejo de dolor adecuados, ¿ok? Y también en la evaluación también, ¿sí? Y tenemos, una vez creada la política, que seguir la implementación para ver qué es lo que está fallando y qué es lo que está saliendo bien y en qué podemos mejorar. Y esas revisiones generalmente nosotros las hacemos anuales. Por ejemplo, ahorita vamos a ver unas cosas de los resultados del hospital universitario, en donde nosotros lo hacemos anual para ver qué proyecto de mejora tenemos en relación a tal o cual cosa que encontramos que está fallando, ¿sí? Por ejemplo, la identificación del paciente paliativo temprano no la habíamos considerado nosotros y resulta que es un porcentaje más alto que el paliativo terminal, que sí cumple con criterios. Y estábamos abandonando ese paciente, no abandonando porque lo sigues viendo, pero de alguna manera no lo tenías identificado. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la estrategia en el hospital universitario fue creación de modelo vinculado que llevara programa de dolor crónico, de paliativos, de dolor agudo y crónico agudizado. Nosotros tenemos esos cuatro programas en los cuales desarrollamos sistemas. Nosotros hasta ahorita dependemos, bueno, está la dirección del hospital, luego está la parte directiva clínica, ¿verdad? El servicio clínico, que aún todavía nosotros dependemos del servicio de anestesiología, ¿sí? Y después está el jefe de la unidad de la clínica del dolor y lleva los 4 programas, el de dolor agudo, el de cuidados paliativos y el dolor crónico. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues primero tener una estructura. Si no tienes un área física, pues ¿dónde te pones, verdad? Es lo que le estaba platicando ahorita informalmente a alguien. Le digo, cuando yo llegué me decían, pues regrésate al quirófano, métete 3 días y te sales 2 días. Y yo vine a hacer dolor. O sea, yo me voy a otro consulto, pero yo voy a hacer dolor y no me voy a meter ya a quirófano, porque si no, lo que pasó con muchos de nuestros compañeros que hicieron dolor hace muchos años, que se pusieron a dar anestesias porque pues nadie entendía que era una necesidad, ¿verdad? O no había todo esto del consejo y todo esto que ahora sí nos obliga, ¿verdad? Entonces, ahí la situación fue, yo empecé a dar pláticas en el estado, conseguí un donativo de 500,000 pesos en aquel tiempo, y ya tenía el donativo y no tenía área física. Entonces le digo al director, pues ya tenemos 500,000 pesos. Y dice, pues me asignaron un área de 350 metros, que es la misma que sigo teniendo hasta ahora, y pues así se hizo, ¿verdad? Y con ese donativo lo que compramos es el mobiliario que hay, ¿no? Entonces, así se creó la necesidad, de alguna manera un poquito alrevesada, pero así se creó ahí en el hospital, ¿no? Y luego por aquí, pues hay que sensibilizar también. Plan de docencia e investigación, hay que sensibilizar a la población en general, enfermeras, personal administrativo, directivos, porque a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados nada más a, ustedes ya saben que se necesita, ¿sí? Pero el administrativo, ¿y por qué Tempra? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué Parecoxib? ¿Y por qué no tal? Pues porque no para todos es Parecoxib, no para todos es Ketorolaco. Y el administrativo no sabe, ¿verdad? O este es más barato o este es más caro, es lo único que sabe. Para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para definir y para involucrarlos a ellos para que nos hagan caso más rápido. Trabajar en equipo también con otros servicios. Otra cosa que hicimos fue crear el comité de dolor y paliativos del hospital, ¿sí? Que sesionamos una vez al año, ¿sí? Para hacer cambios de de las políticas de mejora, pero una vez al año, ¿verdad? Entonces, sesionamos con todos los servicios. ¿Quién integra el comité?
el jefe de interna, el jefe de intensivos, todos. Porque si no, no podríamos trabajar o van a decir, ¿a qué le viniste a besar a mi paciente? O sea, no, ya estamos, en eso vamos muy bien porque todo el personal del hospital universitario de cualquier servicio conoce que hay una clínica de dolor y paliativos y la forma de referirnos a un paciente. Y eso ha beneficiado para la atención al final del hospital, ¿no? Y bueno, trabajar en equipo con calidez también, con calidad y realizar los protocolos y políticas y poder establecerlos. El comité hospitalario ayudó a ello. Y bueno, nosotros, como ya les comentaba, habíamos creado esta unidad, pero con estos 3 programas, ¿no? Un poquito también el plan de educación continua. Nosotros tenemos un programa en donde capacitamos desde hace 4 años a los residentes cada año o cada 2 años. Generalmente se quedó el programa cada 2 años porque era muy pesado para mí y para el personal de la clínica capacitarlos anualmente. Ahorita, cuando tengamos más gente, ya lo haremos anualmente, pero empezamos anualmente y es muy pesado, porque son 700 residentes, alrededor de 700 residentes, porque capacitamos a los de DERM, a todos, o sea, en lo de dolor y lo de paliativos, y eran alrededor de 6 o 7 sábados que nos ponían porque con puros casos clínicos, o sea, y con bases generales, pero ya si ellos sabían o conocían al menos los criterios y decían, pues mando, y así es cuando empezaron a llegar más interconsultas. El problema de los residentes es que capacitaste a estos y el otro año ya son otros. Por eso es que se tiene que hacer de manera continua. Igual el personal de enfermería, que aunque es más fijo, también rola un poco en el hospital. Entonces, la capacitación tiene que ser anual, ¿no? Y a tu misma gente, ¿no? Y bueno, aquí pues definir modelos de trabajo multidisciplinar en equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que miren quién está involucrado en el manejo de dolor. ¿Sí? Todos. Dolor crónico. Pues no nomás yo que soy especialista, ¿poco me voy a ver todos? ¿No, hombre? ¿Sí? El que el doctor reumatólogo no puede y que ya se le salió dentro de su margen para manejar, que me lo mande. ¿Sí? Pero él puede manejar perfectamente un reumatólogo el dolor. ¿Sí? Un traumatólogo puede, pero a lo mejor hay casos en los que dice, oye, ya no pude, ¿sí? Y ya lo operé, y ya le hice, ya tal, y no pude. Bueno, entonces me lo manden, ¿verdad? Pero no a todos los crónicos los voy a ver yo. Entonces, ¿quién lo ve? Médicos de todas las especialidades, de todas las áreas y algólogos. El crónico. Luego, aquí a lo mejor ustedes es más el anestesiólogo, el dolor postoperatorio, pues el anestesiólogo, el cirujano, y a lo mejor en algunos casos les vamos a ayudar cuando ustedes lo soliciten. ¿Sí? Porque si tú a lo mejor en un dolor postoperatorio dices, oye, es que yo ya le di la dosis máxima, ya tal, y no, pues pides una interconsulta a lo de dolor. ¿Sí? Pero realmente ustedes pudieran manejar también perfectamente todo el dolor postoperatorio sin problema. Creo que deberían de manejar sin problema. Y el dolor transoperatorio, pues es exclusivo de ustedes, ahí sí son exclusivos. La evaluación, ¿quién lo evalúa? Generalmente lo evalúa la enfermera, por eso tiene que tener una buena capacitación. De repente no les pasa que les hablan, oye, mira, tengo este paciente que tiene mucho dolor, doctor. Ok, y resulta que tiene un EVA de 4. El EVA de 4 es un dolor leve. Y a lo mejor es un paciente posoperado de columna, en donde un dolor leve es aceptable. Y la enfermera te llama porque tiene 4, ¿sí? O sea, dices, bueno, debes dejar, acuérdense que debemos dejar las pautas bien establecidas de lo que hacemos. O sea, una analgesia establecida con horario es la base de un buen tratamiento del dolor agudo postoperatorio y incluidos los rescates. Incluidos los rescates quiere decir, si EVA mayor a 4, complétala tal. O sea, que a ti en realidad te van a hablar nada más si ya le pasaron el rescate. Pero si tú no completas la indicación, lo que va a pasar es que te van a estar hablando a cada rato. Entonces tienes que poner, la indicación es esta, si no de rescate tal, etcétera, y si no interconsulta acá, ¿sí? Que es más o menos lo que nosotros hemos hecho, ¿no? ¿Qué tenemos que conocer? Porque hay muchas fuentes de pacientes en el hospital y ya considerando que adultos y niños, pues es un mundo de pacientes, ¿no? ¿Y qué tenemos que conocer en qué va a ir centrada nuestra capacitación? Pues en que todos tenemos que saber como anestesiólogos generales y como especialistas en dolor y como especialistas de cualquier área, como enfermeras, que existen diferentes tipos de dolor, que es el nociceptivo que se divide en visceral y somático, por todas estas causas que dice aquí, y el neuropático que puede ser central y periférico, y el psicógeno. ¿Por qué es importante conocer y que todo el mundo conozcamos esto? Porque depende del tipo de dolor es el tratamiento. Un dolor neuropático me va a responder a AINES, ¿sí o no? En etapas agudas. A lo mejor en una neuritis herpética porque tiene proceso inflamatorio, ¿sí?
Pero una neuralgia posherpética, donde el componente ya es un componente periférico, o central, dependiendo de dónde haya dañado, qué ganglio, etcétera, ¿sí? Pues a lo mejor ese paciente ya con un AINE no le sirve en la etapa crónica, ¿no? Entonces, eso es lo importante de por qué conocer, porque si sabemos cuál es el nociceptivo, cuál es el somático, sabemos qué tratamiento. Antes decíamos mucho, bueno, no, es que si hay gente que le exagera bastante, ¿sí? O sea, que dice, pero el dolor psicógeno es rarísimo. O sea, puramente sin causa orgánica, me refiero. O sea, el dolor psicógeno, el que se lo inventa de verdad que somatiza, es muy raro. A mí me ha tocado 2 casos en 15 años, ¿sí? Y están tratados con psiquiatra y todo. Lo que sí me ha tratado, pacientes con dolor crónico que tienen ansiedad y depresión, el 50%. Y no quiere decir que tengan dolor psicógeno. Tienen ansiedad y depresión relacionadas al dolor crónico, que es diferente, ¿verdad? En dolor agudo, afortunadamente para ustedes, ¿sí? A lo mejor lo que tienen es trastorno de personalidad o psiquiátrico los pacientes, pero normalmente no cursan con ansiedad y depresión relacionadas al dolor, ¿no? Como en el crónico. Y bueno, también tenemos que conocer que hay una clasificación en cuanto a la etiología, porque no es lo mismo tratar a un paciente agudo que uno crónico de manera a largo plazo, ¿no? El agudo responde, si se resuelve la causa que desencadena el dolor, se quita el dolor, es un periodo de tiempo corto, etcétera, el que vas a tratar con medicamentos, etcétera, y el crónico no, tenemos que ver que en el crónico hay más cosas que tenemos que involucrar. Y en lo oncológico es importante hacer la distinción entre esto, porque en lo oncológico o el paciente crónico degenerativo hay ciertos medicamentos que a largo plazo, aunque sean opioides, no se pueden dar. O sea, nos va a pasar lo que en Estados Unidos, que dan opioides porque viene con una lumbalgia. ¿De qué tipo? ¿Sí? Ni siquiera les preguntan. A mí me ha tocado pacientes con lumbalgia que vienen con una lumbalgia muscular y tienen tomando oxicodona 3 años. ¿Sí? Entonces, ahí es la situación que pasó en Estados Unidos con el uso de opioides. Los opioides son maravillosos, pero ¿a quién se los voy a dar? De preferencia al oncológico. ¿En qué casos de no oncológico? En aquel paciente que no haya respondido a tratamiento y hasta qué dosis también. Porque hay cosas que no, porque no responde y es una lumbalgia. Y échale más opioide y tienes un paciente con una lumbalgia muscular con 150 miligramos de morfina a día. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, eso no debemos de enseñar nosotros como profesores, ¿verdad? O sea, debemos de utilizar de una manera adecuada los opioides y enseñar a nuestros alumnos a utilizarlos de forma adecuada en el paciente con dolor crónico no oncológico, porque el oncológico como quiera tiene un pronóstico de vida limitado y a lo mejor estos problemas no los vas a tener a largo plazo, en el oncológico sí. También tenemos que saber la temporalidad y ¿qué hicimos nosotros? Pues definir la estructura que necesitaba el hospital y en base a la estructura dividirla en 3 cosas, pues somos un tercer nivel. ¿Qué recursos humanos necesito? ¿Sí? ¿Qué área de operación necesito? ¿Qué competencias necesito para esa clínica? ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, necesitamos una clínica multidisciplinar y que tenga dolor paliativos y manejo del dolor agudo y manejo del dolor crónico. Y eso fue lo que hicimos y está un poco conformada de esta forma la clínica del dolor. Luego, ¿qué hicimos? Definir los procesos de atención. O sea, es decir, protocolos de manejo del dolor agudo, protocolos de crónico agudizado hospitalario, protocolo de manejo de cuidados paliativos, un protocolo de manejo de dolor crónico y políticas de calidad en base a la cédula. Todas las políticas tienen los protocolos de manejo. ¿Sí? Entonces nosotros creamos las políticas y luego los protocolos de manejo generales, porque se pueden mover. Un protocolo, y más en un paciente, sabemos que es flexible, ¿no? Entonces, ¿qué implementación hicimos? Pues ha sido progresiva y seguimos, ¿sí? Porque esto se acaba cuando no se acaba, la verdad. Cada vez vas viendo que puedes mejorar en otra cosa o que sale otra cosa que puedes implementar. Entonces, yo como recomiendo que hagan, por ejemplo, la implementación para el control del dolor agudo, pues primero el posoperatorio puedes agarrar. En mi caso no fue así. O sea, ustedes que son anestesiólogos pueden empezar por crear la unidad de dolor agudo posoperatorio. En mi caso fue al revés. Yo agarré la unidad de dolor agudo hospitalaria y ahorita estoy metiendo a los anestesiólogos a la unidad de dolor agudo. ¿Sí? O sea, que manden las interconsultas. Porque ahorita hicimos un trabajo nosotros de todos los pacientes de investigación, no le gustó mucho al jefe porque evidenciamos que en el caso de dolor agudo posoperatorio no mandan las interconsultas los anestesiólogos y el paciente está con un dolor que se muere, ¿verdad? Porque no se envían las interconsultas de dolor posoperatorio. Entonces el residente anestesiólogo lo ve al siguiente día y a lo mejor ese paciente va a estar bien, pero no lo ve todos los días del posope, ni le da seguimiento.
¿sí? Entonces eso sucede en el hospital y ahorita lo que estamos creando es en la plataforma electrónica que tenemos un programa como el que tenemos en paliativos para que las interconsultas no sean en paciente con dolor postoperatorio, todos van a tener. Entonces todos tienen que ir al programa. O sea, ahí no es de, ¿sí me explico? Todos los pacientes tienen que ir al programa y nosotros le damos el seguimiento a través del anestesiólogo residente que tengo ahí rotando conmigo, ¿no? Entonces, la idea es, pues eso, ¿verdad? Implementamos todo el cambio de papelería que se implementó en el hospital, fue unificar las hojas, simplemente las hojas y la papelería oficial era diferente en toco, la evaluación del dolor, era diferente en obstetricia, hace años, estoy hablando de esto, ya tenemos años con toda la papelería unificada, todas las evaluamos de la misma forma y todos seguimos la misma política, ¿no? Y bueno, sabemos que en pacientes, pues en dolor agudo, pues nos llegan de todos los servicios, ¿verdad? En dolor hospitalario me refiero yo, y la unidad de dolor agudo postoperatorio es la que se está integrando ahora. ¿Qué hicimos? Dentro de la política creamos protocolos sencillos. Yo como anestesiólogo no te voy a decir usa Dinastat o usa ketorolaco o usa X o Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer las dosis mínimas y máximas de los medicamentos, las interacciones farmacológicas de forma general y las indicaciones. Si es un paciente nefrópata, si es un paciente hepatópata, y saber la dosis máxima, porque luego andamos repitiendo dosis, ¿verdad? Y nos sobrepasamos. Por ejemplo, el ketorolaco, que es lo que todo el mundo conoce. ¿Cuál es la dosis máxima? Y a veces no la sabemos, que es de 90 a 120 miligramos día. Y ya dimos 60 a la salida de la anestesia y luego le damos otros 30 cada 8 horas, pues ya te pasaste de la dosis. Entonces, como anestesiólogo, yo con que me sepa 3, 4, ¿sí? ¿Sí? Parecoxib tiene una dosis dual que dura 12 horas, o sea, y en qué indicaciones, se lo puede dar la cardiópata. De forma general tenemos que conocer eso para poder darle una analgesia adecuada. En el postoperatorio me refiero. Entonces nosotros hicimos protocolos sencillos que puede seguir un residente interna, un residente de cualquier área. Si yo tengo dolor leve de cualquier etiología, pues utilizo AINES o Coxib cada 8 con paracetamol alternados y si el leve está mayor a 4 le pongo un AINE, pero no sobrepaso las dosis máximas. Entonces la enfermera ya sabe y yo lo indico desde el principio del rescate. Ya si tiene mayor a 4 y ya puse el rescate, pues ya veo qué más le pongo, ¿verdad? Y el primer día, el segundo y el tercer día. Así lo pusimos en protocolo leve. Luego en moderado, pues pusimos AINES más, si se fijan, siempre combinamos un AINES más un Coxib. En el caso del dolor moderado, integramos el manejo del tramadol, que es el único opioide menor que tenemos de forma intravenosa, por eso es el de carga, y por eso ponemos ahí tramadol, ahí sí ponemos ahí, no hay de otra. ¿Sí me explico? Es el tramadol que es el opioide menor para dolor moderado. ¿Sí? Y luego los rescates dependiendo del tipo de dolor, ¿verdad? Ya sea con AINE, con Coxib o paracetamol. ¿Por qué? Porque si tú vas a revisar al paciente el segundo día y resulta que trae dolor neuropático y le dobla la dosis del dolor del medicamento analgésico para la antiinflamación, pues no te va a ayudar. Tienes que aumentarle el neuromodulador. ¿Sí me explico? O si trae más dolor nociceptivo, pues llégale al tope de la dosis del AINE. ¿Sí? O si es dolor mixto, pues al opioide. O sea, tú ya vas viendo qué le aumentas, ¿no? ¿Qué le aumentas? Si el AINE, si le aumentas la dosis del opioide o si le combinas con el paracetamol la dosis tope, que la dosis en el adulto mayor es hasta 2 gramos día, y B, diarios, y en el resto de la población 3 miligramos día. Entonces, que el paracetamol tampoco lo podemos cambiar con otra cosa, pero es el que podemos combinar con un AINE para potencializar una analgesia. Y bueno, en dolor severo, pues ya vemos si, bueno, yo puse PCA en el mundo ideal, pero nosotros lo que manejamos es de forma IV, sí manejamos con pumps ahí en el hospital, y ya tenemos una analgesia establecida, porque como yo trabajo con residentes, entonces ya tenemos una analgesia día 24 horas con una bomba que le dura y que pueda ser flexible. Sí, porque es difícil trabajar con residentes o con estudiantes. Por ejemplo, yo tengo 7 pasantes en la clínica del dolor ahorita de medicina, duran 1 año conmigo. Entonces es hacer cosas así muy de seguimiento, que nadie se vaya a equivocar con un paciente, ¿no? Bueno, muy bien. Y luego aquí, eso es en cuanto a dolor. En cuanto al proceso de atención paliativa, también tenemos un proceso de atención. Y nosotros tenemos la identificación del paciente a través de 2 puntos. A través del SOME, que es el expediente electrónico, donde diseñamos un programa que es para establecer estos criterios de los que les hablo. Entonces, seleccionamos todas las claves CIE-10 de la clasificación esta de enfermedades, la última creo que fue la del 2010,
2010 creo. Ya viene la nueva. Es lo que estábamos checando porque vamos a hacer la revisión anual de esto. Y entonces, en base a eso, si entra un paciente por insuficiencia renal al hospital a cualquier servicio, al residente le despliega los criterios de enfermedad terminal renal. Y como él los selecciona por expediente electrónico, si los cumple, te manden interconsulta inmediata sin que él la pida, ¿sí? Entonces, así es como hacemos la selección y la identificación del paciente paliativo terminal. Obviamente, después de ahí, también hay otra forma, que siguen siendo ¿cómo se llama? Las interconsultas en físico. Todavía, los que no entraron al SOME a llenar el expediente electrónico todavía, te la mandan en físico. Si tenemos un porcentaje que aún llegan en físico, más o menos del 50%. 50% llegan por el SOME de las interconsultas de paliativos y 50% en físico. ¿Okay? Y luego aquí, después ya lo vamos valorando, hacemos ahí todo esto que dice aquí, hasta cerrar el proceso con la llenada del certificado de función. Ahora nosotros estamos vinculados con el sector salud. Entonces, el paciente nos damos cuenta dónde se muere, quién le llena el certificado, todo a través de una plataforma que tengo en el sector salud implementada para los módulos de cuidados paliativos en el Estado. Pero esa es otra plática. Entonces, aquí en el hospital universitario, ¿qué hemos hecho? En cuanto a asistencia, nada más puse el 2018, consultas, un total de 2,757 consultas. Esto lleva interconsultas de cuidados paliativos de primera vez, subsecuentes, procedimientos de intervención tuvimos 190. De pregrado vimos, del 2009 a la fecha hemos capacitado a 5,100 alumnos, ¿sí? 2,410 de dolor y 2,690 de paliativos. En capacitación esto es en la materia de pregrado, tenemos la materia de dolor y de paliativos desde el 2009, implementada en la facultad, porque por si alguien no sabe, el hospital universitario es un hospital escuela. Entonces, hagan de cuenta que está la facultad y cruzas una callecita y está el hospital. Entonces, todas las prácticas se hacen en mi hospital de los estudiantes, entonces estamos ahí pegaditos. La capacitación a residentes fue 700 en el 2018, en el 17 y el 18 a pacientes en sala de espera, enfermería y cuidados intensivos tenemos varios programas, uno se llama PIPA, que es para paciente paliativo terminal en sala de espera, y ahí no es para el paciente, es para el familiar, para sensibilización. Fueron 1,467. Y en posgrado, pues bueno, tenemos el curso de alta especialidad de paliativos a partir de este año. Empezamos en marzo con 3 alumnos. Y el curso de alta especialidad en dolor hasta el siguiente, porque quiero que sea de 2 años para que tengan oportunidad de ver todo eso. Entonces, tenemos un diplomado de paliativo semipresencial en línea y un diplomado de intervencionismo también semipresencial en línea con 2 workshops anuales ahorita, ¿no? Entonces, la verdad, estamos trabajando mucho en eso. Este es el programa que les decía, por ejemplo, las interconsultas llegaron 206 en el 2018 por el SOME, de esas 2,700, ¿verdad? Estas 120 interconsultas 32 cumplían con criterios y estábamos viendo que muchas no cumplían con criterios, pero porque eran paliativos tempranos. Y a lo mejor no los cumplían en ese momento, pero los iban a cumplir en los siguientes 2, 3 meses. ¿Sí? Entonces les damos seguimiento como paliativo temprano, ¿no? Y bueno, un poquito aquí también la identificación de pacientes. Aquí está lo que les comentaba, ¿verdad? Pacientes terminales y pacientes no terminales, los evaluamos paliativo temprano a través de una escala que se llama NECPAL, ¿sí? En donde esa escala nos identifica el paliativo temprano. ¿Sí? Y bueno, aquí en cuidados paliativos, pues bueno, aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, a nosotros todavía de los que identificamos, casi el 85% fallece en el hospital. Yo no estoy de acuerdo con eso que digan todos tienen que fallecer en su casa. Yo no quiero fallecer en mi casa, ¿sí me explico? Ni de chiste, pero si es un paciente que tiene las condiciones y todo, trabajo, tiene familia que lo cuide, ¿sí? O sea, quiere estar en su casa, estoy de acuerdo, ¿sí? Si es un paciente que está en etapa agónica, no lo voy a sacar del hospital porque creo que lo mejor es que se vaya a su casa, ¿sí? Si está en agónica, no va a durar más de 7 días, que se muera en el hospital y ahí lo cuido, ¿sí? Entonces, faltan muchas cosas de creación de esos sistemas en donde tengamos la clasificación del paciente agónico, ya no lo mandes a su casa, ¿sí me explico? Si la etapa agónica dura de 7 a 14 días, ¿para qué lo mandas a su casa? Entonces, por eso sale un poco alta la estadística ahí. Y ahorita estamos investigando también qué más podemos hacer acerca de eso. Estos son los diagnósticos más frecuentes. Todavía en hospital, estoy hablando del área hospitalaria, no del área de consulta, ¿sí? Porque nada más traje el área hospitalaria. El 76% de nuestros pacientes son oncológicos y todos los demás son otros diagnósticos, otras enfermedades terminales. Aquí,
nosotros sí referimos la mayor parte a los 7 módulos de primer nivel de atención del sector salud. El hospital universitario refiere a los pacientes. Tenemos 7 módulos de atención paliativa en primer nivel y ahí los mandamos cuando ya se han dado de alta. Este es el número total de interconsultas en dolor agudo, ¿sí? Del 2018. Las interconsultas generalmente son por diferentes diagnósticos. Si se fijan, nada viene de posoperatorio, que es por lo que les comentaba que ahora vamos a implementar la herramienta electrónica de que todas las interconsultas después se envíen a la clínica y que el residente pueda ir a pasar visita a la clínica, ¿no? A los pacientes posoperatorios. Pues obviamente ha traído muchos beneficios para el hospital. Primero, estamos alineados y estamos certificados por el Consejo de Salubridad General, ¿sí? Cuando completemos de hacer este proceso ahora sí, de implementación con el servicio de anestesiología que nos manden los pacientes, entonces ya vamos a poder hablar de que somos un hospital libre de dolor completo. O sea, no nada más de dolor posoperatorio, sino completo, porque ya teníamos el manejo de dolor agudo en las salas de hospitales, pero no teníamos el de anestesiología, que es el que estamos integrando ahora. Y en conclusión, pues todos sabemos que el dolor o el manejo del dolor y del paciente es individualizado, que todos tenemos que conocer y estarnos capacitando continuamente para saber qué es lo nuevo que hay, ¿no? Y políticas constantemente van saliendo nuevas que hay que implementar. El año pasado en sector salud yo capacité a todo el sector salud en paliativos y resulta que la nueva cédula de acreditación dice, tienes que capacitarlos 24 horas y el curso que dimos era de 8 antes. Ahora ya es 24 horas para que los primeros niveles de atención se certifiquen. Entonces hay que modificar conforme a cómo vayan saliendo las políticas nuevas y haciendo dolor y en todo, ¿no? Y bueno, otra cosa importante que es que la intensidad del dolor obliga a analgesia balanceada. Un solo fármaco o unifármaco es mejor balanceada. Analgesia balanceada, pautas fijas de tratamiento, al menos por 3 días en pacientes que tengan dolor agudo, dependiendo del tipo de cirugía o del procedimiento que esté produciendo el dolor, ya sea agudo o crónico agudizado, y el seguimiento, ¿sí? No le podemos dejar la misma cantidad de medicamento el primer día que el segundo, porque si es un dolor postoperatorio, va a tender a disminuir con los días, ¿no? Entonces no puedo dejar lo mismo, o tengo que por lo menos explicarle al paciente, le vas bajando, le vas subiendo, ¿no? Y bueno, por aquí nada más les quería comentar que el año pasado yo estuve viniendo aquí a Hospitales Ángeles, y este es un análisis de brechas que hicimos, aquí está el hospital de ustedes, en donde aquí analizamos este tipo de cosas, ¿no? Y entonces aquí dice, ¿alguien me ayuda? Porque no alcanzo a ver. Es que no lo veo bien, pero bueno, aquí la situación es que, a ver, es la intención de crear la clínica. Y ahí estamos, seguimos en intención de crear. Pregunto, ¿o ya tenemos alguna unidad aquí? Porque fíjate, Hospital de Puebla ya tenía todas estas cosas que habíamos puesto. ¿Seguimos en intención de crear? Este es el análisis de brechas que hicimos en relación a su unidad. Esto un poco lo que ustedes trabajamos con algunos de ustedes en aquel tiempo, en donde hicimos un análisis de FODA, qué fortalezas tenían, qué oportunidades, siguen siendo las mismas. ¿Hemos avanzado en algo? Y si no hemos avanzado, ¿por qué no hemos avanzado? O sea, digo, un poquito lo quería presentar para que ustedes vieran ahora, de un año atrás que vine, ahora, o un año y medio, ¿cuánto? Más o menos, como año y medio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué llevamos? O sea, me encantaría que llevaran más cosas. Y este es un modelo de atención que yo hice que les pudiera ayudar a empezar a cómo hacerle, ¿verdad? Se los voy a dejar por aquí a ustedes para ver si pueden sensibilizar a quienes son las autoridades del hospital a crear una unidad de dolor agudo, de dolor que tenga los 3 programas, de dolor agudo, de dolor crónico y cuidados paliativos, así como en el hospital. Aunque sea un hospital privado, existen las necesidades son las mismas, ¿sí? O sea, no porque tengamos dinero o no tengamos dinero, no son las mismas necesidades, ¿no? Les voy a dejar por aquí también unos casos clínicos que hablan sobre el manejo del dolor agudo. Por ejemplo, este es de un paciente paliativo, ¿sí? Un paciente paliativo que nosotros vemos en la clínica y cómo son las analgesias combinadas. Se los voy a dejar por ahí, nada más es un caso. No sé si ahorita tengan alguna pregunta o alguna duda o algo.